Muy bien, estamos de vuelta a un bloque más de este espacio informativo, aquí por las pantallas de 5 días Televisión, 5 días Agro, trayéndoles el recuento de los principales acontecimientos del campo, uno de los pilares ya de la economía nacional y como siempre venimos ya desde semanas con muchas expectativas en torno a lo que está generando esta cosecha actual, que si bien no se estaba llegando al tope, al objetivo que se tenía, de igual manera es muy importante, muy positivo lo que se está consiguiendo y ya repercute en el dinamismo, digo bien, que muchos sectores están empezando a experimentar en esta primera etapa del año. Lo tenemos con nosotros, le agradecemos por su tiempo, el director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, el ingeniero Hugo Pastore, en esta tarde. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola David, un gusto estar contigo. Saludos para la audiencia. Gracias tiempo que nos da en esta tarde de viernes, ingeniero, y nada más que consultarle esto, cómo están las expectativas. Yo intenté estirarle un poco la lengua a la licenciada Tomazone días atrás, pero no quiso darme muchos datos, ya que me comentó que estaban elaborando el informe en estos días en torno a lo que nos está dejando la cosecha actualmente. Bueno, efectivamente la cosecha ya se ha terminado, ¿verdad? Estamos en pleno proceso de exportaciones a buen ritmo. El río nos está permitiendo mover con agilidad, con carga plena en las barcazas. Si bien el río ahora está bajando nuevamente, pero seguimos con un buen nivel de capacidad de carga y calado, tanto en el río Paraguay, en el Paraná también ha bajado un poco, pero se puede seguir operando a un nivel aceptable. Y bueno, realmente nosotros estamos teniendo una estimación de campaña primavera-verano del orden de los 8.5 millones de toneladas, a lo cual luego tendremos que agregar lo que venga de producción de safriña, ¿verdad? La safriña se sembró un poquito más tarde, todo el ciclo realmente se atrasó y en consecuencia también lo que es la siembra de las safriñas no se pudo sembrar en un periodo ideal, pero no obstante, hasta ahora las condiciones del clima vienen bien. Estuvimos con días de calor, tuvimos ahora lluvias generalizadas, así que bueno, iremos viendo cómo continúa el desarrollo y esperando la siguiente cosecha. En el caso de la soja, durante el mes de mayo y el maíz y un poquito más adelante, allí a finales de junio y julio. Ingeniero, estos resultados no están muy alejados de la estimación que ustedes han hecho ya por el mes de noviembre y diciembre de 9.1 millones, ¿no? Bueno, nosotros fuimos muy prudentes, principalmente con lo que pasó en el mes de octubre, noviembre, donde teníamos un clima fresco, amaneceres inclusive fríos, se atrasó mucho el desarrollo del cultivo. Luego en el mes de diciembre tuvimos días muy cálidos, faltó lluvia, solamente algunos aguaceros esporádicos, entonces realmente fuimos siempre muy prudentes y te diría que finalmente el resultado que está saliendo hoy en día está un poquito mejor que las expectativas que llegamos a tener, ¿verdad? Nos preocupó bastante la situación de diciembre, pero bueno, enero realmente dio revancha, tuvimos buenas precipitaciones, el atraso que había sucedido antes ayudó finalmente a que el cultivo no sufra daño en etapas críticas, por lo menos en muchas regiones, en algunas igual realmente hubo un daño importante, pero en la media general te diría que estamos un poquito mejor de lo que llegamos a pensar que podría ser. Ujú. Ingeniero, lo vi a usted y el equipo de la CAPE días atrás en el Congreso analizando la viabilidad de este plan de navegabilidad del río. ¿Qué opina al respecto? Bueno, efectivamente nosotros somos parte del grupo impulsor integrado por varios gremios. Nosotros creemos que es importante que se haga el estudio. Esto es realmente hacer, ganar capacidad, ganar conocimiento. Luego, más adelante, decidiremos qué del estudio es lo que es bueno aplicar, cómo, en qué plazos, de qué manera, pero que el conocimiento quede en las instituciones, que el conocimiento quede en nuestra gente, en los técnicos paraguayos, creemos que realmente es importante y que no se limite solamente a estudios de dragado, de batimetría, sino realmente a un análisis y estudio integral, ambiental, social, la relación con la gente, los pobladores, los pescadores, las poblaciones, etcétera, que viven en la ribera, en esta franja, ¿verdad? Que es entre del tramo soberano entre el río Pilcomayo y el río Apa.
Ujú. Ingeniero, también estuve leyendo un poquito que algunos legisladores están un poco, digamos, reacios a que se pueda llevar adelante el plan justamente por el impacto que podría generarse colateralmente en el medio ambiente, en las comunidades de pescadores que acababa de mencionar. Yo creo que hay un error conceptual porque acá lo que se van a hacer son estudios. Lo que vamos a adquirir es conocimiento. Aquí no se va a realizar ninguna obra. Hoy en día se están realizando trabajos de dragado que hacen parte del mantenimiento habitual que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas. Creemos que ya sobre esos trabajos, en la medida que vayan avanzando los estudios, se podrán dar sugerencias para que puedan realizarse eventualmente de una manera más eficiente, pero puntualmente trabajos relacionados al plan maestro no se realizan. Esto es un estudio, es un plan y es adquirir conocimiento. Importante aclarar ese punto. Ahora, ingeniero, hablando un poco más del río, ¿cuánto porcentaje se ha recuperado en torno a las cargas que se mandan por agua, entendiendo que, bueno, años atrás por la bajante del río se complicó mucho y básicamente dejó de enviarse por el agua? Bueno, si nosotros vemos las estadísticas en volumen de exportación, solamente en poroto de soja vemos que han salido eh, prácticamente 1.800.000 toneladas. La producción industrial viene con un rezago porque empezó más tarde la molienda, pero estamos viendo que está prácticamente operando a capacidad plena hoy la salida de productos. El tránsito evidentemente está siendo bastante eficiente, como tenemos buenas condiciones de agua. Esto nos está dando una media de arriba de las 800.000 toneladas mensuales, lo cual es un buen número en promedio, ¿verdad? Ujú. Eso sin lugar a dudas. Importante mencionar ese dinamismo. Ya acababa de ver también el informe que publicaron por parte de la Capeco del primer trimestre y los envíos que están recuperando ese ritmo. Evidentemente que vamos a tener números superiores a lo que fueron el año pasado a medida que transcurran los meses, ¿no? Necesariamente sí, y las diferencias se van a ir acentuando, ¿verdad? Recordemos que el año pasado la campaña terminó muy rápido. Como teníamos muy poco volumen, todo el movimiento terminó muy rápido. Recién cuando llegó la safriña de maíz, volvieron a activar los puertos, volvieron a activar las barcazas, volvió a activar el comercio terrestre también con el Brasil. Sin embargo, nosotros vemos que vamos a tener una continuidad de trabajo durante varios meses con los flujos normales de exportación, a lo que luego también sumaremos las safriñas, ¿verdad? Ujú. Indefectiblemente. Ingeniero, percibiendo el ambiente en torno a los contratos, el productor, el agroexportador ya recuperó la confianza o seguimos observando ese pensamiento cauto al momento de cerrarlos? Bueno, el mercado ha tenido mucha volatilidad, ¿verdad? Los precios han bajado últimamente, siguen en un nivel razonable, pero han bajado. Por un lado tenemos una cosecha argentina muy afectada por la sequía, por otro lado una cosecha brasilera de niveles récord que compensan prácticamente la diferencia que estamos teniendo con la producción argentina. Y vemos hoy un contexto también de factores macroeconómicos, factores de moneda que han hecho que los precios bajen. El productor, cuando percibió que el mercado empezaba a perder fuerza, notamos que hubo una venta masiva importante. Pero bueno, todavía tenemos un buen volumen todavía, por comercializar, ¿verdad? Que se irá dando en la medida que transcurran los próximos meses. Por el que esté viviendo Argentina, están comprando actualmente mucha soja desde Paraguay, ingeniero. Sí, Argentina tradicionalmente viene siendo el principal destino de nuestras exportaciones. Creemos que esto no va a variar en esta campaña. Argentina va a continuar siendo el principal destino. En este primer trimestre, Brasil también ha sido destino de nuestras exportaciones. Y veremos en la medida que transcurre el tiempo qué pasa con otros mercados tradicionales, como el mercado de Rusia, por ejemplo, si nuevamente están participando de lo que son nuestras exportaciones. Ujú. Quiero consultar a este ingeniero porque se me viene a la mente una situación que no sé si se llegó a subsanar del todo. Estas, digamos, estos comunicados que emitieron desde la Capro por la cuestión de que tenían que enviar los granos en bruto por falta de stock a nivel local. ¿Esta situación se pudo llegar a buen puerto? Bueno, nosotros tenemos este año una producción en nuestros números de 8.5 millones de toneladas más lo que venga de la safrina. La capacidad instalada de molienda
de procesamiento industrial es ligeramente superior a los 4 millones de toneladas anuales, con lo que si bien hubo un rezago en la cosecha y por una cuestión ya de calendario no se va a poder tener ocupadas las fábricas todo el año calendario, materia prima suficiente hay. Creemos también que la cadena industrial tiene que dejar de ser un tema que se debata de esta manera. ¿Por qué? Porque hoy tenemos nosotros cadenas de consumo de subproductos industriales, principalmente en lo que es la harina de soja, que va para producción de proteína animal. Va a producción de cerdo, va a producción de aves, va a producción láctea. Entonces, esa integración funciona, es eficiente, está creciendo y ese es el camino que nosotros creemos que debemos apuntar como país, ¿verdad? Que esto continúe y que toda esta larga cadena que empieza con la importación de insumos, importación de maquinaria, fertilizantes, defensivos agrícolas, luego el gran valor agregado que se da en la producción a nivel de campo, con el productor asumiendo los grandes riesgos de implantar la semilla, hacer los cuidados culturales, luego enfrentar el clima, ¿verdad? Con la variabilidad que se da, así como tuvimos el año pasado, para luego realizar la cosecha, bueno, y que ahí se integre con esta producción que tiene que continuar creciendo en el país. Es importante esa aclaración. Ingeniero Friña, ¿qué tanto más va a aportar al número final? ¿Un millón de toneladas? ¿Un poco menos? Bueno, se sembró fuera de época ideal, ¿verdad? Entonces está más expuesta a riesgos de clima, ¿verdad? No quisiéramos aventurar un número, pero hablamos de un área que debe estar entre 400 y 500 mil hectáreas. No sé si vamos a alcanzar las 500 mil hectáreas. Entonces, vamos a ver, yo creo que arriba de las 700 mil toneladas podríamos tener, pero iremos viendo más adelante cómo se desarrolla el cultivo. Es interesante tener un poco de esa percepción. ¿Y el costo de producción cómo se está manejando actualmente, ingeniero? ¿Esto podría llegar a mermar en algún momento o se va a mantener bastante elevado? En la campaña pasada, el productor enfrentó precios fundamentalmente en el caso de los fertilizantes y de los defensivos agrícolas muy elevados, ¿verdad? Teníamos un contexto de inicio de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y teníamos un contexto de fletes muy caros para importar de China e India. Hoy ambos factores han bajado un poco la tensión que si bien el conflicto existe, los precios de fertilizantes han bajado. En el caso de los fletes de contenedores en importación, también han bajado. Entonces creemos que de alguna manera eso es probable que se refleje en costos de producción levemente inferiores para la campaña que viene. Sin embargo, también sabemos que hoy hay un contexto de muy buen ánimo para continuar produciendo, para continuar sembrando. Tenemos a nuestros vecinos de la Argentina con una necesidad de producir nuevamente con esta campaña tan difícil. Probablemente haya déficit de semillas inclusive. Así que bueno, son factores por un lado que pueden ayudar a que nuestros costos disminuyan, pero por otro lado pequeñas alertas que pueden ser relativamente alcistas. Es así, tenemos que tener todos esos indicadores. Entonces, ingeniero, a grandes rasgos, expectativas positivas podríamos decirla para el año, ¿no? Bueno, tenemos la coyuntura interna también, ¿verdad? En unas semanas tenemos las elecciones. Esperamos que realmente toda este compromiso cívico que vamos a enfrentar se desarrolle normalmente, que la transición para el próximo gobierno sea ordenada, que el próximo gobierno venga con políticas públicas claras, bien definidas, que el tan famoso y anhelado estudio de cómo atacar el gasto público por fin se pueda poner en la mesa y no solamente hablar de impuestos, ¿verdad? Entonces, siempre son desafíos que están, lo estamos teniendo en alerta, ¿verdad? También tenemos mucha presión principalmente del mercado europeo en lo que hace a cuestiones ambientales. Paraguay hoy es un sumidero de carbono, no es un emisor de carbono.
Entonces, tenemos mucho todavía como país para desarrollarnos y realmente lo hacemos de una manera sostenible en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Excelente punto de vista. Y bueno, nos quedamos con esas palabras dentro de toda la expectativa de lo que pase dentro de días más y esperemos que tampoco esto altere mucho el dinamismo, por lo menos de la economía, que tampoco tiene la culpa de lo que pasa a nivel político y que puedan hacer el traspaso de mando de la mejor manera sin interferir en los procesos que tanto ha costado recuperar luego de una pandemia y de una doble sequía. Ingeniero, más que nada agradecerle por su tiempo en esta tarde, esa predisposición que siempre tiene para con nosotros, desearle a usted y a todo el equipo de la CAPE con muchos éxitos y como yo siempre lo digo, esperando que nos sea la última entrevista. Un gusto, David. De nuevo, renuevo mis saludos para la audiencia y a disposición siempre. Excelente, muchísimas gracias. Con esto hacemos un breve corte. Ya sabe, no se desprende porque a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.